los que estamos. Y luego vamos a también hablar de algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender un poquito el papel que debemos de jugar hoy para detonar cada vez más la responsabilidad social. Y por último, algunas claves de liderazgo para este factor del cambio. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, quisiera decirles, y en ese sentido ir contextualizando, que para diversos analistas, México vive un momento sumamente importante. No porque sea un discurso reiterado que cada generación viene y dice este es un momento histórico, ¿no? Y quizás lo decimos porque pues, nos toca vivir y tenemos que decir que este es el momento, ¿no?, más importante. Puede ser que eso sea parte del discurso, pero diversos analistas han puntualizado que México está en una década vital, fundamental. Esta década del 2015 al 2025 es una década que va a determinar nuestro futuro. ¿Y por qué? Porque hay varios factores, por ejemplo, como el factor demográfico. México más o menos hacia el 2025 va a alcanzar su máximo en población, por ejemplo, joven, menor de 29 años. Y a partir de ahí va a empezar a decrecer. Por lo tanto, si México no logra dar un brinco importante en el desarrollo en esta década, pues luego vamos a tener un país que este llamado bono demográfico lo va a perder y en unos años más, pues entonces el país no tendrá pues este motor que representa la juventud. Acuérdense que el bono demográfico quiere decir que hay un número muy importante, el número más importante de gente en edad productiva, en edad de trabajar, y tiene menos dependientes a nivel tanto de niños como de adultos mayores. Pero si en esta década México no logra dar ese salto al desarrollo, entonces luego México va a ser un país envejecido, con un invierno demográfico como el que están sufriendo los países europeos, pero que a ellos los salvó el hecho de ser países ricos, y aún así pues están metidos en una serie de complicaciones muy grandes. No sé si habrán oído que China trae el mismo problema. China hizo una política forzada, impuesta de hijo único, y ahora trae un desbalance incluso de mujeres-hombres muy fuerte. Son más hombres que mujeres, porque ahí se practica mucho el aborto selectivo, especialmente a la mujer. Y aparte es un país que ha envejecido aceleradamente, con lo cual pues se encuentra en un problema grave China hacia el futuro. Y igual pues México y varios países de América Latina entrarán en esta etapa, pero indudablemente con muchos menos recursos que los países europeos, que además son países pues que son países de migrantes, atraen migración. Nosotros somos países de inmigrantes, ¿no?, personas que salen. Entonces, sin las reservas económicas que tenemos, sin el capital económico y sin el capital humano, pues entonces México puede verse en un serio riesgo, ¿no? Esto es algo que no sé aún por qué las autoridades de nuestro país no han abordado con suficiente detalle. Así que ha empezado pues la cuenta regresiva, y México necesita aprovechar muchísimo estos años donde tenemos este bono demográfico, donde tenemos esta oportunidad de crecer, de tener entonces a mucha gente joven en edad productiva y menos dependientes, y entonces es la oportunidad de acumular riqueza, de generar riqueza, de dar un salto en términos de capital humano, de capital social. Y si pasa este tiempo y no damos ese salto, pues ahora sí vamos a estar en un momento sumamente difícil. Y no es solo el tema demográfico, son otros temas también, como puede ser el aprovechar lo que implica la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento puede abrir más la brecha entre
los países plenamente desarrollados y los países en vías de desarrollo, pero la brecha cada vez se va haciendo más grande. Entonces, en la medida que uno tarde en llegar a la sociedad del conocimiento, pues cada vez queda más distante de los países que sí están innovando, de los países que están produciendo patentes, de los países que están pues generando, ¿no?, todo este desarrollo. Así que el tiempo cuenta, no solo por el factor demográfico, sino que cuenta por la capacidad de innovación, por la capacidad de generación de patentes que tiene un país, por la capacidad, ¿no?, que tenemos pues de entrar al mundo de la tecnología. Y en la medida que más tardes, pues más grande es la brecha, y por eso también el tiempo es fundamental. Y hay otros factores, ¿no? El factor también energético, como ustedes han visto, pues hay un desplome importante del precio del petróleo. Algunos dicen que todavía puede ser mayor. Estados Unidos se ha convertido en un país pues que antes era solo importador de petróleo, ahora es también exportador, empieza a ser exportador, y todo esto hace que incluso pues una de las mayores riquezas que tenía México pues cada vez ahora valen menos, ¿no? Y por eso también pues surge que los recursos que tenemos se inviertan, estos recursos naturales, pues en otro tipo de capitales que desarrollen al país. Así que otros países van también acelerándose, y países como Panamá, que antes eran países que teníamos pues nosotros un PIB per cápita mucho más grande que ellos, o Chile. Chile hace un siglo era el país más pobre de América Latina. Hoy más o menos el PIB per cápita de México es de $13,000, en Chile y Panamá es de 18,000. Es decir, ya nos rebasaron en cuestión de 2, 3 décadas. Hay países de América Latina que ya, ¿no?, nos han rebasado. Argentina, aunque tiene muchos problemas, pero es un país que tiene una fuerte base educativa, o Uruguay o Costa Rica, donde han generado una clase media muy importante en el país, y eso ha disminuido la exclusión social. Entonces, es decir, ya hay países donde, pues acuérdense que lo importante ya no es solo en este contexto de la globalización, no es solo crecer, y México crece, tenemos unas tasas de crecimiento, pero muy pequeñitas. Entonces, lo que importa no solo es crecer, sino a qué velocidad van creciendo los otros. Pues México tiene más o menos 3 décadas creciendo a un promedio, su economía, del 2.3%, que es lo que traemos este año. Bueno, pues eso es el promedio del crecimiento de la economía en México, pues de casi 3 décadas. Y uno dice, bueno, no está tan mal, ¿no? Pero si uno compara que Chile lleva creciendo, ahora trae algunos problemas, pero bueno, 2 décadas, cuando menos el doble que México, o Panamá está creciendo al 7%, pues entonces eso quiere decir que otros te están dejando. Así que por la velocidad del crecimiento, por aspectos demográficos, por la sociedad del conocimiento, o por recursos naturales como el petróleo, que hoy están valiendo menos, pues el tiempo se agota, o sea, el tiempo se está acabando, y por eso hablamos de que México o da el salto en esta década, y entonces aspiramos, y tenemos con qué, o nos quedamos en el subdesarrollo. Y cuando digo tenemos con qué, es que también hay muy buenas noticias. Por ejemplo, México se está convirtiendo en uno de los países productores de coches más importante de todo el mundo. Está ahorita como en el lugar ya 8 y puede llegar al lugar 5. Por ejemplo, el estado de Guanajuato es el estado número 1 de América Latina en producción automotriz. O sea, tenemos el clúster automotriz más importante en un estado como Guanajuato, con plantas importantísimas. Y no solo es Guanajuato, es San Luis, es Querétaro. En Querétaro, por ejemplo, que es un estado, es el estado que está creciendo más junto con Aguascalientes de México. Estamos creciendo a tasas del 7% en esos estados. En Querétaro en 4 años se van a producir aviones completos, ¿no? Y así pudiéramos decir muchas historias de éxito en el país que hace
que México sí tenga posibilidades, no solo como un discurso así político de decir un día nos vamos a darle el salto al desarrollo, sino que realmente tenemos con qué. Hoy, por ejemplo, México, pues mientras América Latina va a entrar varios países en recesión como Brasil, pues México tiene un crecimiento muy modesto, pero lo tiene. Y tenemos, ¿no?, otros datos como el hecho de ahorita del bono demográfico. En México ahorita se gradúan más ingenieros que en Alemania, por ejemplo, y esos son pues datos indudablemente alentadores. El hecho de que también estamos creciendo en edad pues de años escolares. Hace unos años México pues tenía un nivel de primaria en cuanto a años, o sea, era el promedio. Ahorita ya vamos por 9 años de escolaridad y seguimos subiendo. Y las propias reformas que se han hecho, que no son la panacea, pero ponen a México en una oportunidad de competir. Así que hay algunos elementos, pero pues faltan alinear diversos mecanismos. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Bueno, yo quisiera hablar de un caso muy importante, porque aquí, hacia el futuro, hacia estos 10 años que son claves para este salto que puede dar México, y también para un futuro todavía más lejano, tenemos que entender qué no ha resultado, qué ha fallado en México, siendo un país que estamos junto a la economía pues, más importante del mundo, y así como Estados Unidos tiene sus problemas, algunos vaticinan una época de gran prosperidad en Estados Unidos. Entonces la gran pregunta es si cómo lo aprovechamos, cómo podemos lograr que México pues tome esas ventajas de estar frente a la economía más grande del mundo, que un paréntesis, hace años decían que la Unión Soviética iba a vencer a Estados Unidos. En los años 50 la carrera la iba ganando la Unión Soviética cuando mandó el Sputnik y están más cerca de la Luna, y al final ganó, ¿no?, Estados Unidos. Luego decían, cuando la Unión Europea, decían ahora sí, la Unión Europea va a rebasar a Estados Unidos, y tampoco. Luego decían va a ser China, y ya estamos viendo que tampoco China parezca que vaya a rebasar tan fácilmente a Estados Unidos. Entonces hay que aprovechar, ¿no?, con todas también las desventajas que tiene estar junto a Estados Unidos, pero tiene ventajas. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué México? Siempre es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué México con estos recursos naturales? ¿Por qué México con esta calidez de su gente? ¿Por qué un México que tiene grandes reservas culturales, tradiciones? ¿Por qué? ¿No? Es la gran pregunta, ¿por qué estamos como estamos? Y hay un caso que me parece es fundamental, porque es pues a lo que nos dedicamos los que estamos aquí reunidos, no solo a transformar la realidad, sino que hay que estudiarla, y me parece que el caso de Acapulco es emblemático. ¿Por qué? Porque Acapulco lleva más o menos 70 años de recibir ingresos, de recibir recursos económicos. Ustedes recordarán, Acapulco se funda más o menos, se funda, ya existía, pero como polo turístico en los años 50 del siglo pasado. Y Acapulco en esa década, la siguiente década, brillaba como un paraíso, ¿no?, turístico del mundo. Vinieron las estrellas de Hollywood, hacían películas, llegaron muchos recursos, inversiones, de los mejores hoteles del mundo, el gobierno invirtió en infraestructura, y entonces, bueno, pues parecía que a partir de ahí Acapulco iba a jalar a Guerrero hacia el desarrollo, y iba pues a detonarse unas dinámicas de crecimiento que iban a hacer que se saliera de la pobreza. Y pues han pasado prácticamente 70 años, es decir, casi 3 generaciones han visto que ahí llegaba, y sigue llegando, a pesar de los problemas de los que ahorita vamos a hablar, pero mucho dinero, ¿no? Miles de millones de dólares han llegado a ese destino turístico.
¿Y qué pasó? Fíjense, Acapulco es la segunda ciudad con más número de pobres en México. No porcentualmente, hay pues entidades, ciudades más pobres, pero numéricamente, después de Catepec, es la segunda ciudad con 172,000 personas en pobreza alimentaria. La tasa escolar de asistencia primaria, mientras que en el país es de alrededor del 95%, aquí es del 65%, bajísima. 10% de los habitantes no tienen agua potable. Imagínense con el calor que hace ahí, lo que eso representa en términos de salubridad. Pudiéramos dar cifras, por ejemplo, Acapulco es uno de los municipios con más baja competitividad del país y uno de los datos más graves, se está convirtiendo en uno de los 3 destinos más grandes de prostitución infantil mundial, que me parece desgarrador. Les recomiendo un artículo muy duro que se llama Acapulco Kids, Kids de niños, K-I-D-S, Acapulco Kids, de la revista MX. Es un reportaje, ya tiene algunos años, de un reportero que se encubrió como que buscaba, ¿no? Buscaba niños y hace toda una investigación de todos los actores implicados en este dato que es gravísimo, uno de los 3 destinos de más prostitución infantil del mundo. La pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué sigue pasando? Porque a veces creemos que indudablemente el problema de México pues es que no hay inversión o no hay dinero, y eso es lo que detona la pobreza. Sí, en parte sí, falta mucha inversión pública y privada, pero no es solo eso. En Acapulco ha habido mucha más inversión pública y privada que en otros lugares donde hay menos pobreza. Y esto pues nos lleva a hablar de este tema. La riqueza de un país, ha habido pues muchas teorías para hablar cómo se configura la riqueza de un país. Ya hace años, pues el paradigma que había es que la riqueza de un país era el capital físico, es decir, un país, se decía, es más rico en la medida en que es más grande territorialmente. Y por eso pues era el paradigma que hasta la Segunda Guerra Mundial dominaba, y por eso los países invadían a otros países con el afán de tener más territorio. Y es un paradigma que sigue teniendo una parte todavía de verdad, porque efectivamente pues las riquezas naturales importan al desarrollo. Pero más adelante se vio que no solo era ese el paradigma que importaba, y después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de que había que reconstruir muchas ciudades, empezó a crecer mucho en los diversos organismos internacionales, agencias recién fundadas, pues la importancia que tenía para un país no solo tener un gran territorio, sino tener capital construido, es decir, carreteras, presas, toda una serie de comunicaciones, de venas, ¿no? Que comunicaran, que hicieran vivo a un país. Si ustedes recordarán, en México es cuando crece toda la gran infraestructura. Si hay una época en donde en México se ha construido infraestructura, es justamente en la década de los 50. No ha habido época 50, 60 que se haya construido, cuando se construyó Ciudad Universitaria, el periférico, todo, la mayor parte de la infraestructura. Era parte del paradigma, aparte que había los recursos en aquel entonces. Pero luego, en los años 70, empezó a decirse, bueno, sí importa que un país tenga riquezas naturales, importa que tenga capital construido, pero eso no basta, porque hay países, ¿no? Pues más chiquitos que tienen más futuro, y entonces es cuando el paradigma del capital humano pues empezó a crecer, y sobre todo, ustedes recordarán, pues como los países asiáticos, como Corea, el que hoy nos vende LG, Samsung, Kia, Hyundai, todos estos, en los años 50 era más pobre que México. Este país nos dio la vuelta en 30 años y nos la dio por el capital humano. Los coreanos dijeron, estaba hablando de Corea del Sur, dijeron,
hay que invertir en la persona. Igual los japoneses dijeron, pues aquí solo tenemos mar y japonesitos, pues invirtamos en los japoneses. Y vaya que invirtieron y empezaron a dar la vuelta al mundo. Japón llegó a ser la segunda economía más importante del mundo, hace unos años fue desplazado por China. Igual China, ¿no? También empezó a invertir en capital humano. Ahí, ya nuestro país, para ese entonces, ya estamos hablando de la década de los 70, vinieron las crisis y ahí México empezó a quedarse atrás. Ustedes recordarán, en los años 60, pues México era una estrella, ¿no? Y por eso igual se organizaron las Olimpiadas y el Mundial en 68, en 70. México estaba a la altura, ¿no? Hoy organizar un mundial, además de que es carísimo, uno ya ve los estadios y todo y ya nos quedamos muy atrás. Pero no solo en eso nos quedamos atrás, sino justamente en el capital humano. Ahí los países de América Latina y países como México empezaron a quedarse atrás. Y bueno, pues parecía que ahí había quedado un poco, se escribió de esto mucho, se investigó, se habló, y parecía que ahí terminaba la historia del paradigma del desarrollo, ¿no? Necesitas tu capital físico construido, pero sobre todo capital humano. Pero en la década, empezaron algunos estudios en los 80, pero con más fuerza en los 90 y sobre todo a inicios de este siglo, quizás con mayor conciencia después de la crisis de Argentina que vivió en el año 2000, hacia finales del año 2000, se empezó a hacer conciencia de otro elemento fundamental en la riqueza de un país. Porque Argentina era el país de América Latina, pues prácticamente junto con Brasil, con mayor capital físico. En Argentina están las principales reservas, por ejemplo, de granos del mundo, con un capital construido muy importante y el capital humano más alto de América Latina. De hecho, a pesar de todo, sigue siendo el país con el capital humano más alto en términos educativos y de salud. Pero luego, pues resulta que era un desastre lo que pasaba en Argentina, en términos políticos, en temas de corrupción. Es un país con más corrupción, una corrupción más alta que en México, imagínense lo que ha de haber allá. Y entonces se introdujo otro paradigma que empezaron los organismos internacionales a recoger, que es el capital social. Y el capital social entendido como precisamente la capacidad que tiene una sociedad de relacionarse, de generar dinámicas de colaboración, de confianza, de participación, de articulación para construir el bien común. Un país como Argentina podía tener alto capital físico, construido humano, pero con un déficit tal de capital social que eso hacía pues presentar una crisis tan fuerte como la que tuvo a inicios de este siglo. Y es algo pues que pasa también en nuestro país. Creo que somos un país que, además de que nos hemos ido acabando el capital físico y el capital construido pues es a veces de mala calidad, un capital humano en términos de niveles educativos y de salud muy regular, pero con un gran déficit también en capital social, y que es precisamente por lo que hoy estamos reunidos aquí estos 2 días para hablar cómo logramos generar precisamente más esta riqueza en un país. Algunos autores como Robert Putnam y otros autores como José Antonio Ocampo de la CEPAL han estudiado mucho. Les recomiendo, hay diversos libros, documentos, pero prácticamente el capital social pues habla de 3 niveles, de 3 escalones de solidaridad. Uno es el escalón de lo que se le llamaría el capital social informal, las redes de colaboración familiares, de vecindario, que es un capital donde México, quizás de los 3 escalones, es donde tiene más capital en términos de, pues de que todavía hay lazos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de familia, que cuando alguien cae en una crisis, pues rápidamente rescatado, ayudado.
Incluso en países donde hay una crisis de la familia más fuerte, como en España, pues ahora se vio, ¿no? Vino la crisis económica y la familia jugó un papel determinante para ayudar a soportar ese momento tan difícil. Entonces hay un primer escalón del capital social, que es este escalón de relaciones informales, pero luego hay un segundo escalón, que es la capacidad de generar asociaciones civiles, de generar organizaciones de la sociedad civil, de horas de voluntarios, es decir, una formalización de la solidaridad todavía mayor, donde ahí ya México empieza a flaquear. Quizás el tema de la formalidad nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces nos gusta apoyar solidariamente, pero cuando es hacerlo a través de alguna organización, hacerlo a través de reglas, ya ahí empezamos como que a flaquear un poco. Y el tercer escalón, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pues son ya lo que serían las instituciones, por ejemplo, políticas, democráticas, la participación electoral, donde también pues estamos muy regular. Los índices de participación electoral en México pues son mucho más bajos que, por ejemplo, los europeos, ¿no? Que allá normalmente en una elección participa el 70% de las personas, aquí máximo, en las presidenciales participa el 50% y en las intermedias el 40%. Y uno de los elementos fundamentales del capital social, que hay formas de medirlo y hay estudios sobre esto, pues son a veces valores, ¿no? que de entrada, ¿no? Parecen un poco abstractos, como la ética, las relaciones, la moralidad, la reciprocidad, trust, que significa la confianza que hay en un país. Y pareciera algo abstracto, algo como difícil, pero no, sí hay formas de analizar pues cuántas horas de voluntarias hay en un país, estas encuestas que luego se hacen y que te dan quizás no un panorama exacto, pero por ejemplo, qué tanto la gente confía de su vecino, qué tanto desconfía. Los mexicanos nos hemos vuelto muy desconfiados, qué tantas pues organizaciones, número de organizaciones civiles registradas hay. También, por ejemplo, el grado de cohesión familiar o esto que decía de participación electoral. Pues bueno, han surgido muchos estudios muy interesantes, pero que detonan la importancia que tiene incluso económica, pues lógicamente el capital social, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de lo que cuesta la desconfianza en nuestro país. El instituto, ahora llamado Nacional Electoral, que pasó de llamarse IFE y ahora se llama INE, pues es un instituto que en diseño, en leyes, es el instituto mejor armado del mundo electoral. Y esto no lo digo yo, hay estudios al respecto, tanto así que nos llamaron a organizar las elecciones de Irak, cuando cayó el Saddam Hussein y todo esto, fuimos a organizar las elecciones de Irak, fíjense, ¿no? México, que era el país del fraude electoral, pues ahora estaba organizando elecciones, ¿no? Y está muy bien, el IFE, el INE ha logrado profesionalizarse de muchas maneras, tiene muchos defectos, muchas cosas, pero somos un instituto muy sólido. Pero el gran problema es que es muy caro. ¿Y por qué es tan caro? Es el mejor instituto, pero es el más caro del mundo. Y el voto en México, cada voto, si uno cuenta todo lo que implicó organizar el voto y lo que es la participación, es el voto más caro del mundo. ¿Y por qué? Porque nuestro voto tiene alrededor de 22 candados. A mí me tocó hace unos años ir a una elección a España. Un día, siempre cuando estén en un país y hay elecciones, vayan y vean más o menos cómo es, porque es muy interesante. Bueno, en España es bien curioso, en España se vota metiendo un papel en un sobre, o sea, no se tacha ni nada. Tú, el partido por el que votas, la lista, la metes en un...
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, era muy chistosa la casilla electoral en España, estaba llena de, como que era unas repisas, donde en cada repisa había, pues, de cada partido, y las hojas eran como unas hojas de fotocopia, ¿no? La de ese partido, el Partido Socialista, el Partido Popular. Tú entrabas, agarrabas, la metías, ahí había un montón de hojas, no había, bueno, había algún representante de partidos, pero no había todo lo que hay ahorita, les platico lo que hay aquí, y ya, ¿no? Y metías tú con tu DNI, tu misma credencial, que hay una sola credencial de identificación, la dabas y ya. Aquí en México, se acordarán, las papeletas están impresas en un papel tipo de billete infalsificable. Imagínense lo que nos cuesta esa boleta. O sea, en España es una boleta así como casi fotocopiada. Bueno, a mí es un papel especial, casi tipo billete, ¿no? Luego están foliadas. Allá no había nada de folios, están foliadas. Luego están custodiadas por el ejército. O sea, llega el ejército, ¿no? Custodiando las boletas. Luego resulta que nos tienen que poner tinta indeleble, que además huele espantoso, ¿no? La tinta esa que te ponen. De una tinta carísima, que además la hace el Instituto de Investigación de la UNAM, no sé qué, tiene que ser la UNAM, porque si no puede ser falsificable, ¿no? Empieza a haber uno, y luego, pues no hay un representante electoral, ahora cada partido tiene 2 titulares, 2 suplentes, bueno, aquello parece un meeting, cada casilla, pero y luego, como no baste eso, pues resulta que hay que insacular de los ciudadanos, porque tampoco creen, entonces tiene que ser por sorteo, y el sorteo tiene que ser vigilado para que haya representantes. Bueno, es una cosa aquello, y así tiene no sé cuántas, son alrededor de 22 candados para que no haya fraude, y luego pues seguimos creyendo con razón o sin razón que hay fraude electoral, ¿no? Entonces todo esto que salió carísimo cuesta. Entonces hay quien mide cómo la desconfianza en un país, la falta de trust, de confianza, cómo ayuda o cómo cuesta, ¿no? Y es donde entonces estos conceptos de capital social empiezan a adquirir una relevancia muy importante. Y vamos viendo cómo hay una serie de sobrecostos en el país por la desconfianza. Les platico otro ejemplo. Una vez que trabajé en el municipio de Tlalnepantla, en el ayuntamiento, pues todavía existían las tarjetas de reloj checador, esas tarjetas que llegaban y las metían, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pues llegaban muchos y le ponías la de tu amigo y ya no iba, ¿no? Entonces se cambiaron las tarjetas de reloj checador por pues una huella, ¿no? Para que no fuera, o sea, tenía que ir pues la gente a checar. Luego pues no sé qué habrá pasado, no sé si fue por creatividad o qué, dijeron no basta una huella, ahora hay que comprar el de la mano completa. Entonces ya no era solo checar con uno, sino era el checar los 5 dedos, no va a ser que te hayas aquí puesto un dedo falso, no sé qué, pero bueno, entonces se puso. Pero luego, ¿qué pasaba? Pues llegaba la gente, checaba y se iba. Entonces tuvimos que poner cámaras, ¿no? Cámaras para checar la mano para que entraras. Pero luego el problema era quién veía la cámara y quién checaba el de la cámara. Entonces, pues el que estaba viendo la cámara, pues se podía quedar callado por si un amigo le daba. Entonces tuvimos que poner un encargado de checar al de la cámara, que checaba la huella y que, bueno, pues todo eso, imagínense lo que cuesta en un país, y esto es la falta de capital social. Así que son valores no abstractos, sino que importan y importan mucho. Y cuando uno se pregunta, y volviendo al tema de Acapulco, pues ¿qué es entonces lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en este estado? Bueno, pues lo que pasa es que aunque hay dinero, aunque hubo infraestructura, aunque había una población joven, pues faltó justamente mucho el desarrollo del capital humano y del capital social. Entonces, el modelo de desarrollo es cuando uno empieza a ver pues, que esto no es solo teoría, sino que cómo va a hacer que después de 70 años la gente de Acapulco, que
limpiaba baños, sigue siendo la misma gente. Es decir, ¿por qué no hubo un desarrollo y por qué uno después de 70 años dice, a ver, los directivos de estos hoteles son de aquí? Pues prácticamente no hay. Los directivos de hotel son o vienen de la Ciudad de México, son extranjeros, y no hay, ¿no? El otro día incluso me platicaba alguien que hasta los albañiles a veces los traen para construir de la Ciudad de México, porque dicen que los de ahí son muy flojos, ¿no? Fíjense lo grave que representa eso. Entonces eso significa que el desarrollo que llega nunca va a permear, nunca va a llegar si tú no pensaste en la persona, si no pensaste en el desarrollo y solo creíste que con carreteras o con atraer inversión, atraer capital, un país iba a desarrollar. Y entonces hay un reto enorme de capital humano en Guerrero que ha hecho que, ¿por qué no decir, aquí vamos a construir la escuela de gastronomía más importante de América Latina? Y entonces invertimos, becamos para que los de Guerrero no sean los lavaplatos, sino sean los chefs. Y tal vez eso no lo haces en una generación, pero no puede ser que pasen 3 generaciones y las mucamas sigan siendo la gente de ahí. ¿Por qué? ¿No? Pues es una falta de visión del desarrollo. Si el desarrollo no se piensa, no se planea, pues las cosas no salen, simplemente no salen. Está el caso igualmente de Ciudad Juárez. Y pongo también el caso porque Ciudad Juárez tuvo 2 grandes oleadas de inversión de maquila en los años 70 y 90. Llegó a tal el desarrollo que era una ciudad de pleno empleo, Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué sucedió? Se empezó a contratar a muchas mujeres para las maquilas. Pero las plantas que se pusieron, entre que algunas el gobierno creó las facilidades, donó terrenos para que se vinieran, quedaron a las afueras, a 1:30, 2 horas. Y nunca se pensó, bueno, y si todas estas mujeres se incorporan a la vida laboral, ¿qué va a pasar con los niños? Pues esas preguntas básicas, otra vez, la pregunta sobre el capital humano, no se pensó. Y bueno, pues ahí van a nacer pues, un pandillerismo muy fuerte, que luego pues van a venir el crimen organizado, el narcotráfico, y ustedes pues ya conocen la historia de Ciudad Juárez. Igual nadie pensó, oye, ¿y por qué estas empresas no les pedimos que hagan guarderías ahí? ¿Por qué no creamos escuelas cerca del lugar donde se trabaja? No se pensó. Entonces, si no se piensa el desarrollo, pues pasan esas cosas. Igual no se pensó en, oye, vamos a obligar a estas empresas a tener un transporte seguro para esas mujeres. Y ahí viene el tema de las muertes de Juárez. Así pues que el desarrollo tiene que ser pensado en términos de capital físico, construido, humano, pero también social. ¿Y qué pasó en Acapulco y qué pasó en Ciudad Juárez? Pues que fue creciendo la violencia, se fue destruyendo la familia, se fue destruyendo todos estos vínculos de asociatividad tan importantes, además acrecentados en el caso de Acapulco por una corrupción rapante, así, tremenda. Pues todo eso hace que cada vez la sociedad tenga menor capital social, esté más desvinculada, más aislada. Así pues que la primera reflexión de este día, la primera idea, ¿no?, que yo les quisiera dejar es el modelo de desarrollo de un país es fundamental y hay que pensar el desarrollo de manera integral. No solo es capital físico, no solo es atraer inversores, sino es poner a la persona en el centro del desarrollo y generar las dinámicas de solidaridad, de capital social, para que realmente esa comunidad se desarrolle y crezca. Es decir, no solo importa a la gente atenderla y darle un pan, darle un abrigo, sino que el desarrollo en nuestra escala y en nuestra medida a lo que nos dedicamos nosotros, pues tiene que ser también detonar estas dinámicas de colaboración y de solidaridad.
¿Cómo está nuestro país en términos, seguramente ya vieron algo de esto a lo largo del día de ayer y hoy, voy a ser rápido, pero nuestro país es un país que, como les decía, tiene una dinámica, un primer escalón de capital social informal rico, más rico incluso que el de otros países desarrollados. Un compadre mexicano es capaz de endeudarse con tal de pagar el bautizo, los 15 años, no sé qué, ¿no? Eso en otros países no lo hay. Pero en la medida que se formaliza la solidaridad, el mexicano se retrae. Y entonces empieza cada vez a participar menos. Y en México yo creo que hay dos dinámicas, aunque hay un valor emergente de solidaridad que está empujando, ahí están los datos de CEMEFI y del INEGI, donde se muestra un avance en la participación. Sin embargo, sigue habiendo una gran cultura de indiferencia. En nuestro país todavía la solidaridad espontánea es mucha, pero la solidaridad estructurada es muy poca. Y entonces vivimos en un país donde el drama es que el espacio público lo sentimos como ajenos a nuestra vida. Por eso lo rayamos, por eso destrozamos las cabinas telefónicas, por eso los parques están todos sucios. O sea, lo que no es mío, lo que no es de mi propiedad privada, entonces es algo a deteriorar o simplemente que no me importa. O sea, hay un abandono del espacio público porque creemos que eso no nos afecta. Entonces aquí están pues dos personas que están viendo la casa del vecino, ¿no? Y entonces están diciendo, mira, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo se estarán chamuscando? Yo creo que ya les dio calor. Y el gran problema que está pasando en nuestra sociedad y que hace crisis en ciudades como Acapulco, como Ciudad Juárez y muchas otras con todo esto de la violencia, es que creemos, el gran defecto de estos vecinos que están viendo que se está incendiando la casa enfrente, es que creemos que el incendio pues es de ellos, ¿no? Pero no sabemos que el incendio, el fuego se expande, Y así que la gente se trata de refugiar, ¿no? Pues yo le doy a mi familia lo mejor, y gente en verdad en México que hace todo por sus hijos, va, se despierta temprano a la escuela, todas estas mamás solteras que son unas heroínas, ¿no? Pero el espacio público nos termina quedando muy lejos y creemos que con cumplir con nuestra familia hemos cumplido todo. Y por eso los datos, ahorita regreso a esta, los datos son graves, ¿no? Esta es una encuesta que salió en la revista, un estudio en la revista Nexos, ya tiene tiempo, como alrededor de unos 5 años, pero está muy interesante, le titularon a la revista como un retrato al mexicano, le llamaron el individualismo salvaje. ¿Y por qué este título tan duro, no? El individualismo salvaje, es decir, pareciera que no hemos llegado ni a la modernidad, ¿no? Así como que estamos en estado salvaje. Bueno, pues aquí hay algunos datos, ¿no? Hay muchos, pero quisiera resaltar tres. El segundo, tiene aspiraciones solo individuales y no colectivas. O sea, casi 9 de 10 mexicanos, cuando les preguntas sobre su proyecto de vida, habla de aspiraciones individuales, pero no de un nosotros. Y eso es muy grave. Por eso, la acción que nosotros hacemos nunca debe de ser una acción meramente asistencialista de dar, si no este círculo no se va a romper. La acción siempre tiene que ser educativa y asistencial, ¿no? Pero tiene que ser educativa, tiene que ser preventiva. Tenemos que cambiar este chip cuando casi 9 de cada 10 mexicanos no ven su futuro, no lo ven vinculado al de los demás. Eso es muy grave. Luego otro dato muy preocupante es, por ejemplo, ¿no? Hago lo que me beneficie, el penúltimo, aunque no se beneficie el país. O sea, 6 de cada 10 mexicanos declaran en una entrevista, en una encuesta,
6 de cada 10 digo, yo estoy dispuesto a hacer lo que me beneficie, aunque esto perjudique al país. Bueno, pues todo esto son dinámicas que van complicando precisamente el desarrollo del capital social. Fíjense, aquí hay una historia que relataban en un artículo periodístico. Ahorita regreso a la diapositiva que me salté. Cuando inauguraron el corredor ese peatonal de la calle Madero, ¿no? Y dice, no habían pasado 50 días de la apertura del corredor peatonal de la calle Madero y el piso nuevo ya tenía más de 8,000 gomas de mascar incrustadas, ¿no? Todas esas manchitas son las gomas de mascar que además con el sol y el paso del tiempo quedan ahí, ¿no? 24 gomas de mascar por metro cuadrado. ¿Y saben por qué alguien dirá que quién estaba de ocioso contando, ¿no? Las gomas de mascar tiradas, ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas? A contar gomas de mascar tiradas, ¿no? Bueno, pues las contaban porque el gobierno pagaba a una empresa para quitar el chicle y se le paga. Y cuesta 12 pesos quitar cada chicle incrustado, ¿no? Por eso está perfectamente contabilizada las gomas de mascar. Así que les pido que no colaboren a la estadística y no. Fíjense lo que cuesta, o sea, el desprecio del espacio, además estaba muy bonito el piso y todo, el desprecio del espacio público. Ustedes sabrán que acaba de sacar el INEGI estos datos sobre los voluntarios en México, y bueno, pues los menciono muy rápido para el que no los haya oído, pero bueno, pues son datos, aunque los saquen en 2015, son de 2013, siempre van un poco atrás en lo que se procesan los datos. Del universo de voluntarios en México, que serían 87 millones, se está hablando de los más de 14 años, pues solo participa el 1.6% de la población como voluntarios, es decir, no remunerados en las asociaciones, porque los que trabajan en las asociaciones son un poco más, son 2.600.000, pero a los que no se les paga el voluntario propiamente, en México solo es 1.300.000 personas. En otros países varían mucho las estadísticas, ahí contradicciones, pero se calcula más o menos que en Estados Unidos hay del triple, de 3 veces hasta 7 más de voluntarios que en nuestro país, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene muchos defectos, pero una vez tuve la oportunidad de ir a tomar un curso en Estados Unidos, en Boston, y llegó un profesor un poco tarde a la clase. Y entonces era un profesor, bueno, con un currículum impresionante, y decían, perdónenme, llegó 10 minutos tarde por este retraso, pero es que vengo de votar en mi colonia, en su comunidad, vengo de votar, ¿no? Ah, sí, ¿qué viene a votar? Y dice, bueno, es que en nuestra colonia elegimos, son un poco exagerados los americanos luego, pero elegimos 230 cargos en mi comunidad. Elegimos al encargado del parque, al encargado de la fiesta, al encargado de vigilar, de ver el tema de la seguridad. No eran 230, había 230 y pero dice, a lo largo del año hay como 15, 17 votaciones. Y yo me quedé, dijo, en mi colonia nadie quiere ni ser presidente de la de colonos, ¿no? Nadie quiere participar, si hay votaciones va el 5% a lo mucho, son los familiares de los de las mesas. Imagínense 220 cargos, y entonces nos decía él, ¿saben cuál es? Y repito, ¿no? Estados Unidos tiene muchos defectos, pero nos decía ese profesor, ¿saben cuál es la grandeza de este país? Nos decía, que Estados Unidos está construido de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Dice, y por eso, pues, de repente tenemos los presidentes que tenemos, pero el país no se cae, ¿no? Porque está construido de abajo hacia arriba, de sus comunidades. Y decía algo bien importante, miren, tal vez la gente no va a votar por quién es su representante en Washington, pero sí viene a votar por su comunidad. Yo me quedé pensando, pues aquí ni una ni otra va, pero... Y esa frase, Estados Unidos está construido de abajo hacia arriba. Y hemos creído que México se construye de arriba hacia abajo. No solo por el gran centralismo que sigue habiendo, sino porque todos esperamos, ¿no? El papá gobierno va a venir, van a venir a solucionarnos todo, ¿no? Seguimos esperando a Quetzalcóatl, lo seguimos esperando, ¿no? Cada 6 años, ahora sí,
este es el Salvador de México, ¿no? Y así cada 6 años estamos esperando a que llegue Quetzalcóatl. Algunos sí vienen luego muy emplumados, o más bien nos dejan desplumados, pero esa es otra historia. Esa es otra historia, bueno. Entonces, esta idea que se les quede siempre, tenemos que construir a México de abajo hacia arriba. Y lo más grave, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, todo está construido al revés. La mejor policía en México es la federal, debería ser la municipal. Pues es ahí donde se conocen, donde no, y es a la que menos se le paga, a la que menos invierte. Donde debería haber más recursos es eso. Hay municipios, el otro día, no sé, supieron, cerró uno porque no tenía para pagar la luz y cerraron el municipio, ya nos vamos. Así de grave. Entonces el país se construye de abajo hacia arriba, y por eso estas dinámicas de falta de solidaridad, de que solo el 1.6% de la población participa, pues nos hace reflexionar, sí, de un problema, pero yo lo tomaría en un tono muy positivo. Nosotros como asociaciones tenemos a un 99% de población por la que podemos ir para que nos ayude, ¿no? O 98.4%. Así que hay mucho que hacer, hay mucho a dónde ir, hay lógicamente que cambiar una cultura de indiferencia, cambiar esta cultura de desprecio o de olvido al espacio público. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ir pasando en esta segunda parte un poco a los cómo. Bueno, pues lo primero es, ustedes recordarán que hace unos años detonó este movimiento que se llamaba Los Indignados. Fíjense, es un concepto muy bonito. La indignación quiere decir que algo no es digno de la persona, ¿no? Es un concepto muy, muy bonito, el concepto de indignación. Y este nombre se le dio el de Indignados porque meses antes Stephen Hessel, que fue uno de los redactores de la Declaración de los Derechos Humanos, un diplomático francés, escribió este librito que decía Indignaos, y le decía a los jóvenes de esta generación: indígnense de la injusticia, de la pobreza que hay en el mundo, de las diferencias tan abismales que hay, indígnense de la destrucción ambiental, indígnense de la corrupción. Y entonces hacía un llamado muy fuerte a los jóvenes de esta generación y les decía: nuestra generación le tocó vivir la guerra, le tocó reconstruir, le tocó impulsar el modelo democrático, y ahora a ustedes les toca continuar precisamente esta obra, porque si no, pues el mundo está en serios riesgos. Así que indígnense. Lanzó Stephen Hessel esta consigna a esta generación de jóvenes. Y aquello, bueno, pues detonó y se llenaron las plazas, y luego vinieron también en Nueva York, ¿no? Los ocupados, ¿no? Los que ocupaban también, protestando sobre las diferencias, y el mundo, y vino la primavera árabe y todo. Y Stephen Hessel empezó a ver que era muy importante que el joven se indignara, pero era necesario un binomio, que era comprométanse. Indígnense, pero comprométanse. Porque él empezó a ver que había de repente demasiados indignados, pero pocos comprometidos. ¿Y saben qué pasó? El primer libro fue un éxito y el segundo no. Sí, vendió como 10 veces más el primero, ¿no? Estaba mejor redactado, ¿te gustó más? Ah, bueno. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque me parece que es una metodología que tenemos que utilizar. Hay que hacer que la gente se indigne, porque hay mucha pasividad. Y México tiene que indignarse que en este país mueran 23 personas al día a causa de la desnutrición. 23 personas. Hoy, mientras estemos reunidos aquí esta mañana, 5 o 6 personas habrán muerto porque no tienen suficiente comida a causa de todo lo que genera y debilita en el ser humano la desnutrición. Hay que indignar al país de esto. Hay que indignarnos de que tengamos 3.2
5 de calificación sobre 10 en los indicadores de transparencia internacional. Estamos reprobadísimos. Y esto hay que indignar a la gente. La gente tiene que saberlo. Pero una indignación sin compromiso es muy peligrosa. Porque es muy fácil también reclamar, es muy fácil decir el gobierno, es muy fácil decir esto. Entonces, el compromiso también modera, ¿no? Modera la respuesta o la reacción. No en un sentido de pasividad, sino en un sentido de que se ve que el cambio es también complicado y necesita también una gradualidad. Entonces, requerimos que muchos jóvenes más se indignen, muchas más familias se indignen, porque hay muchas cosas que están pasando pues muy fuertes en nuestro país, y fruto de este desprecio del espacio público, pues decimos, corrupción más, pues ya lo sabemos, y terminamos con la frase, pues todos son iguales, ¿qué le hacemos? No. Y en este país ha habido gente que se ha indignado, y por eso pasamos de ser del país del fraude electoral al país, con sus defectos todavía que tiene nuestro sistema electoral, pero con un instituto como el INE. O pasamos de ser uno de los países más opacos, y existe hoy el IFAI y una ley de transparencia, que más los conmino a que hagamos solicitudes de transparencia, pero incluso las solicitudes rebasaron, ¿no?, el 1,000,000 de solicitudes, y vinieron ya no solo los iraquíes a que les organizáramos elecciones, sino vinieron los canadienses a decir, ¿cómo le hacen con su ley de transparencia? Porque en Canadá no ha generado este nivel de consultas, ¿no? En España la otra vez hicieron su ley, y más o menos es el 5, como el quíntuple de solicitudes de transparencia aquí que con la de España. Es decir, hay cosas que funcionan, pero es gente que se ha indignado en México y que armaron organizaciones y que presionaron y se profesionalizaron. Entonces, hay un peso en México de decir, no solo de un desprecio al espacio público, sino hay otra cosa más grave, el creer que no podemos cambiar las cosas. Entonces decimos, pues esto es la corrupción, ya, ¿no? Ya nos viene, ¿no?, desde los españoles, ¿no? Entonces, y ejemplos de cómo sí hemos avanzado. Así que yo estoy tratando aquí, ustedes son los expertos, pero solo darles algunas reflexiones. Lo que les quiero decir es, primero, hay que generar dinámicas de indignación, pero hay que generar dinámicas de compromiso. Hay que generar estima por el espacio público, que la gente lo sienta suyo, pero también hay que demostrarle a la gente pequeñas victorias. Si ustedes en sus asociaciones solo hablamos de los problemas de México, no, todo está fatal, es que todo está mal, todo. La gente dice, ¿yo para qué vengo aquí? No, ya estoy lleno de problemas. Yo vengo aquí a hacer cosas que cambien, que transformen, de éxitos. Entonces, siempre logren tener pequeñas victorias. Porque en la medida en que generamos dinámicas de pequeñas victorias, la gente dice, oye, es posible el cambio. Si no, pues nos hundimos en un pesimismo del cual pues es imposible salir. Esta es una imagen de Alemania. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y el país estaba destrozado. No llevaba ni medio siglo y ya llevaba 2 guerras mundiales perdidas. Entonces ahí, imagínense, si nosotros culpamos a los políticos de nuestras desgracias, pues ahí pues era para no sé qué decirles, ¿no? Murieron alrededor de 8 millones de alemanes, y luego todo el peso moral de la masacre y del holocausto que habían hecho. Además llegaron los rusos cuando tomaron Berlín y bueno, hicieron una serie de atrocidades, violaron a miles de mujeres. Bueno, el país estaba destrozado, estaba en ruinas. Ese es el parlamento, el Bundestag alemán. ¿Y qué hizo la gente? Se retiró, se puso a llorar, fue a escupirle a donde supuestamente quedó Hitler. ¿O qué hizo? Pues la gente se puso de pie y a reconstruir otra vez a su país. Y entonces esta imagen es muy bonita porque es un país dolido, ¿no?, derrotado, moral, económicamente, pero ahí están de pie otra vez diciendo, tenemos juntos que volver a construir, ¿no? Además ahí están siempre de protagonistas las mujeres. Además que pues había más mujeres por todos los también soldados muertos, pero siempre la mujer como
la gente clave de la solidaridad. Así que en México podemos culpar a muchos, y esto es el problema del país, tenemos que crear nuevos relatos de éxito, porque eso es lo que termina generando la solidaridad. Cuando todo el ambiente es, esto está muy mal, ¿qué decimos? Sálvese quien pueda. Y así está ahorita el subconsciente del país, está sálvese quien pueda. Y en una dinámica de sálvese quien pueda, pues es yo robo, yo hago, yo evado impuestos, yo hago todo lo que sea, porque aquí, ¿no? En cambio, si empezamos a generar dinámicas, no porque falsemos la realidad, pero dinámicas y relatos, narrativas, donde esto es posible el cambio, México puede un día dejar de ser país subdesarrollado, podemos dejar atrás nuestros grandes lastres, pues entonces vamos a empezar a hacer historias diferentes, ¿no? Aquí está el caso también, ¿no? Junto a este tema de Alemania, les quería poner pues el caso también de la Unión Europea, de cómo después de grandes guerras mundiales dijeron vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos y a entendernos, no puede ser que nos estemos matando. El siglo XX fue el siglo de la megamuerte, murieron 100 millones de personas en conflictos armados, no hay siglo de la humanidad, ¿no? Con estas dimensiones de muerte y de destrucción. Y entonces cuando dijeron vamos a unirnos, la gente decía, ay, esto, ¿cómo crees si siempre nos hemos matado? ¿Cómo crees que nos vamos a unir? Y un grupo de grandes hombres de Estado, de grandes políticos, lograron hacer la Unión Europea, como Monnet, Adenauer, Schuman, de Gasperi. Y fíjense qué bonito, en todos los billetes de euro, de un lado hay puertas y de otro puentes. Distintas puertas y puentes de Europa. Para entender que el espacio público es el esfuerzo de abrir puertas y de construir puentes. Pero fíjense, hoy Europa, y por eso es tan importante lo que está pasando en Ucrania y todo esto, Europa lleva 60 años de paz, que no los había vivido 60 años de paz seguidos en 4 siglos. O sea, hace 4 siglos que Europa no tenía 60 años de paz seguidos. Y esto lo hicieron unos soñadores, gente que dijo, lo podemos lograr. Y todo el peso de la historia les decía, esto va a fracasar. Y lo lograron. Así que nuestro peso de la historia no nos debe determinar. Y paso a la siguiente parte, que es un poco entender entonces las dinámicas del desarrollo que debemos de comprender para no caer en otro error que hemos siempre caído. Miren, el problema del siglo XX, no solo de nuestro país, sino del mundo, fue debatir, por Estado, entiendo ahí gobierno, si el porvenir y el desarrollo lo tenía el gobierno o la empresa. Y todo eso fue el debate del siglo XX, capitalismo y comunismo. Entonces los comunistas decían, el que va a solucionar las cosas es el Estado. Necesitamos un gran Estado, un gran aglutinador, ¿no? de los esfuerzos sociales, que tiene que ser el Estado, versus la empresa. Y por el otro lado los capitalistas decían, no, el gran solucionador es la mano invisible, es generar estas dinámicas de empresa, porque el gobierno es el enemigo, y así nos la llevamos debatiendo todo el siglo XX. Hasta que, hacia los años 70, 80, 90, por ahí el tercer sector salió, en México pues prácticamente a partir de los 80, y dijo, oigan, estamos aquí, no solo ustedes son los que desarrollan a un país, o sea, no solo es o el gobierno o la empresa, sino hay un tercer sector, ¿no? Y luego, hoy, pues también están surgiendo otros que dicen, oye, pero no solo es el gobierno, el mercado, el tercer sector, sino también, ojo, la familia. Si descuidamos la familia, los costos que se le sube al Estado o al tercer sector son tremendos. Y, lógicamente, en el centro de la persona. Pero
¿cuáles son las amenazas que tenemos hoy? Pues de repente puede haber un Estado débil o populista, o sea, otra vez un deseo de un país, de un gobierno de asumir todo, ¿no? Este es el ejemplo de Venezuela en lo que terminó. O todavía hay resabios de gente que cree que el mercado es el gran solucionador de todo. Y también, ojo, porque podemos caer en ese error en creer que entonces la salvación es la sociedad civil. Y solo la sociedad civil hacemos bien las cosas y los malos son el gobierno y los malos son los empresarios. Hay muchos discursos así en sociedad civil, ¿no? Solo nosotros somos los buenos, los moralmente buenos, porque el mercado son los utilitarios y los políticos son los corruptos, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que ustedes tienen que tener? Se necesita de todos. Un país, un desarrollo será sustentable en la medida que haya un gobierno eficaz y también hay asociaciones civiles para vigilar al gobierno, un mercado competitivo. Cada vez hemos visto cómo tenemos que generar una dinámica de emprendedurismo, un tercer sector autónomo y organizado y familias funcionales, junto con personas empoderadas. Es decir, debemos de cambiar el discurso de buenos contra malos. Yo soy buena sociedad civil contra tu gobierno malo. O el gobierno que dice, yo solo sé hacer las cosas y yo lo único que necesito es cada vez tener más dinero, más impuestos, más recursos, porque yo soy el que soluciono todo. Y sigue habiendo ese discurso, ¿eh? O empresarios que digan, no, pues solo lo que importa es la utilidad y esto es la responsabilidad social, es solo para tomarme la foto, ¿verdad? Y entonces planto arbolitos, pero tengo a mis empleados sin seguridad social, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? O, pues también ideologías que hoy atacan a la familia y que no ven su valor. La familia no es un tema conservador, es un tema de futuro. Si destruimos la familia, los costos que tenemos que asumir la sociedad civil, el gobierno, son altísimos. En temas de adicciones, en temas de pobreza. Entonces, la familia, y ya lo explicó Gary Baker, es incluso el mejor agente redistribuidor de la riqueza, ¿no? Si alguien es de izquierda y se dice izquierda, debe de ser pro familia, porque no hay algo que ayude más a luchar contra la pobreza que la familia, ¿no? Pero luego sucede el discurso a veces es al revés. Entonces, cada agente tiene su valor. Y ojo, también no hay que caer en un discurso familiarista, porque también la familia puede tener disfunciones y es donde entra el Estado subsidiariamente a ayudarle. Así pues, el gran eje que tenemos que tener es ya no ponernos a pelear a los agentes de desarrollo, porque hemos perdido mucho tiempo en estar viendo quién es el importante aquí. Todos son importantes, empezando por la persona, y todos son importantes. Y cada uno, un país es desarrollado en la medida que juegan mejor y interactúan estos actores. Los problemas de un país es cuando un gobierno cree que es el solucionador o cuando hay un individualismo tal que cree que la persona es el único que puede solucionar las cosas. Cada actor, y esto lo dice Amitai Etzioni, un filósofo que dice, Estado y mercado y comunidad se diferencian por los distintos papeles que desempeñan. En comunidad, él desdobla familia y sociedad civil. Modificables en función de las condiciones sociales. Por eso no hay una receta. El problema ha sido importar modelos económicos extranjeros o ideologías que no va, ¿no? ¿Qué tanto Estado, qué tanto mercado? Depende del país. Hay países donde hay un Estado más grande como Finlandia y funciona. Hay otros donde es más pequeño y funciona. ¿De qué depende? De su tradición, de sus recursos, de su cultura, de muchas cosas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado de importar ideologías. En la buena sociedad, los tres sectores procuran cooperar unos con otros. Una sociedad es saludable en la medida en que colaboran estos actores, no en la medida que están peleándose. Cada uno es parte de la solución, ninguno es tachado de ser la fuente del problema. Son complementarios, no antagonistas. Y lo que es más importante, cada parte contribuye a conseguir que las demás no se sobrepasen, porque cada parte de repente trata de ir por más, ¿no?
lo que decíamos, y cada parte trata de ver, de asumirse como parte de esta solución total. Y no, también el gobierno debe de estar ahí para controlar, regular al mercado, también la familia para decirle al gobierno, oye, no te sobrepases, ¿no? Yo también tengo un papel educativo, no trates tú de educar solo a mis hijos, yo también, ¿no? Y yo soy el actor principal y tú me ayudas, pero subsidiariamente. Entonces, cada uno se va ayudando, complementando, equilibrando, pero no en una guerra. Y por eso la importancia de este concepto que se llama la subsidiariedad, que de ahí viene la palabra subsidio, ¿no? Pero subsidio no solo como dar y ya, sino la subsidiariedad, dice Alejandro Llano, la crisis del paradigma político del Estado de la Nación no se resuelve con la exclusiva remisión del mercado, porque esto pasa. Cuando hay crisis de gobierno, decimos lo que hay que hacer es cada vez hacer más pequeño al gobierno y que venga el mercado y solucione todo. No, dice, el esquema resultante no podría, ¿no?, ser más que una variación del reparto de las cuotas de influencia. Dice, lo que pretende el humanismo cívico no es modificar el peso relativo de este entramado tecnoestructural, sino desburocratizar, desmercantilizar, para lograr liberar las vitalidades que laten en el ámbito cultural del mundo de la vida, que es el ámbito de la comunidad. O sea, a veces frente a los problemas, entonces el gobierno trata de intervenir, ¿no? Yo soy el único solucionador. Hay que decirle, no, aquí estamos nosotros. No solo es entonces la tecnoestructura, no solo es el mercado o el Estado los solucionadores, sino detonar el ámbito de la comunidad. Así pues, que tenemos que pasar a un concepto, la sociedad, de gobernabilidad a gobernanza. Mucho se utilizó y el gobierno siempre creía que un gobierno era mejor en la medida que tenía más control. Entonces, un gobierno era bueno en la medida que nadie se movía, todo estaba quietecito. Entonces, era la gobernabilidad. Y todavía hay gobiernos así. El tema es que todos estén quietecitos. No, ese concepto ya está sobrepasado. Ahora es el término gobernanza. Un buen gobierno, una buena sociedad, es la que logra activar a todos los actores y entonces participa Estado, mercado, sociedad, familia, personas, una sociedad viva. Y por eso un gobierno bueno es aquel que logra detonar las fuerzas sociales, productivas, familiares de una sociedad, no el que las ahoga. Y todavía en México, por esta idea de que el país se construye de arriba hacia abajo, tenemos todavía mucha concepción del gobierno que hasta que ellos no oprimen el botón nada se puede mover. Ahí hay un desafío, pero es parte de la cultura que tenemos que ir cambiando. Y concluyo pues dando 5 breves consejos sobre el liderazgo. Voy a ir rápido, ya me marcaron aquí que ya se me está terminando el tiempo, para cómo también desde nuestras asociaciones ir logrando aterrizar todo esto. 5 claves le puse para un liderazgo trascendente. La primera gran clave es adentrarse y no encumbrarse. Hay 2 actitudes del que dirige. La actitud de encumbrarse arriba de la organización, yo estoy aquí arriba y todos los demás están para servirme. Yo sé que esto no sucede tanto en la sociedad civil, pero llega también a suceder. Entonces, no es solo encumbrarse, sino lo importante del que dirige una sociedad es adentrarse en la organización. Un buen dirigente no es el que está arriba, sino el que está al lado, el que está acompañando. Y por eso es tan importante el tema de la autoridad y la potestas, como distinguían la autoritas y la potestas los romanos. No, lo importante no es tener solo poder. El poder hay que tenerlo y hay que ejercerlo. Pero importa sobre todo la autoridad. Y la autoridad se gana con testimonio, con ejemplo. 2, el otro gran tema que les dejo, la otra gran tarea es prepararse de forma permanente. Que la actividad no nos haga caer en un activismo. Ustedes siempre deben de tener tiempo para prepararse, para formarse, para estudiar, para investigar. Y esta es la imagen, ¿no? Fíjense qué bonito, es un iceberg.
Fíjense, para que el iceberg destaque, vean todo lo que hay de fondo. Nuestras organizaciones tienen que tener fondo, no solo acción. Y sé que hay cosas urgentes, pero la formación siempre es algo importante. Así que felicito a los organizadores por este evento, porque casi no hay eventos de formación para las organizaciones. Pero esto no debe de terminar aquí, debe ser un programa mucho mayor. Les dejo aquí este esquema, no ahondo, pero es un esquema de Stephen Covey, de un gran autor sobre liderazgo, y yo le añadí algunos elementos sobre cómo mantener el liderazgo. El liderazgo se mantiene con visión, con disciplina, con pasión, con equilibrio, con renovación. No ahondo más. Y la tercera enseñanza, la primera es adentrarse, no encumbrarse. La segunda es prepararse de forma continua. La tercera es tener un liderazgo de proactividad y de gobernanza frente al caos, frente a los problemas. Nosotros somos líderes que preocupamos, que hacemos que los demás se preocupen, se indignen, pero pasar a la proactividad y de ahí a la solución. Somos gente para solucionar, para encontrar respuestas. Ese es el liderazgo, no para quejarnos de más. 4, son 5, ya voy a terminar. Desarrollar nuevos liderazgos. Ustedes como asociaciones siempre estén pensando, la pregunta siempre de un líder es, ¿cuántos líderes más estoy formando detrás de mí? ¿Quién me va a suceder? Lo he visto asociaciones civiles que dependen de una persona y se ve esa persona y todo se cae. Pues mal hecho. La acción de liderazgo es formarse y formar a quién me va a sustituir. Es la única forma en que una asociación prevalece. Entonces formen, ¿no? Y no tengan a colaboradores así como bonsai, ¿no? Ahí siempre chiquitos. Yo soy el líder y ahí está el otro, ¿no? El bonsai. La otra vez alguien me explicó, yo no sabía, el bonsai yo creí que era una semilla especial, ¿no? El bonsai, la única diferencia con un árbol es que al bonsai se le cortan las raíces y no se le pone agua. No vaya a ser que a nuestros colaboradores les estemos cortando las raíces y no les pongamos agua. Entonces ahí los tenemos bien bonitos, ¿no? Y el bonsai se ve bonito, ¿verdad? Pero es inútil. Entonces no vayamos a estar formando gente inútil. Sean formadores. Y 5, tengan capacidad de comunicar la misión. Ustedes tienen que ser unos grandes comunicadores. Un ejercicio que les dejo es que ustedes deben de saber explicar a su organización en el tiempo de un elevador. Hagan de cuenta que se suben en la planta baja y suben al piso 8. Entonces alguien llega y les pregunta a ustedes, ¿qué hace tu fundación? Y tú, en un minuto, lo tienes que enamorar de tu organización. Y le tienes en un minuto que decir qué haces. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es lo que haces mejor? ¿Por qué existes? ¿Así? ¿No? Entonces, tenemos que tener capacidad de comunicación y este esquema les puede servir. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y sobre todo, ¿qué está en juego si no me ayudas? ¿Qué está en juego si tú no colaboras y te sumas conmigo? Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué está en juego que no? Cuando ustedes contesten estas 4 preguntas rápido y de una forma atractiva, de una forma muy motivante, pues van a ir teniendo capacidad de comunicación. Recuerden siempre que esta frase de Albert Camus que decía, los despreciaban porque pudiendo tanto, se atrevieron a tan poco. Es una frase pues, muy fuerte, pero quiere decir y recordarnos todo lo que está por delante, todo lo que podemos hacer. Y sobre todo que no nos pongamos límites, porque el ser humano siempre trata de ver cómo no hace las cosas. Y tenemos que ver cómo sí logramos hacer las cosas, recordando que hay muchos problemas, que hay muchos desafíos, que tenemos pobreza, corrupción, exclusión,
muchos temas, pero las fuerzas que cambian la historia son las mismas que cambian el corazón del hombre. Por tanto, cada acción que hagamos es una forma de ir cambiando la historia. Cada corazón que logremos convencer y que logremos precisamente iluminar. Y esa es la última diapositiva y el último mensaje que les quiero dar el día de hoy. ¿Por qué estamos aquí? Ojo, no estamos aquí para brillar. Es cierto, hay que tener un paradigma. Lo importante no es brillar. Estamos aquí para dejar un legado y el de mi equipo al servicio de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí con nosotros, por darnos tu tiempo y enseñarnos cómo debemos de llevar a las instituciones para progresar y profesionalizarlas. Y gracias principalmente por ser parte de BIS, por estar con nosotros aquí. Y queremos darte un agradecimiento de parte de todo el equipo de la Fundación y de American Express. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jimmy. Muy agradecido.